estudiando en la Biblia ese tema de la teología de la prosperidad, claro que no concordamos con como es proponido ahí por los evangélicos, etc. Pero hay una teología de la prosperidad que es bíblica. Y si rechazamos completamente la teología de la prosperidad, tenemos que romper con el libro de Deuteronomio, por ejemplo, de la Biblia, y sacar el libro de Deuteronomio de la Biblia. Porque Dios dice, te propongo bendición o maldición. Si sigues mi camino, aquí están las bendiciones, pero si no sigues, aquí están las maldiciones. Entonces rechazamos, y algunas personas ya no quieren más el probar y ver, no, pastor, porque habla ahí de alguien que retornó, devolvió el diezmo y fue bendecido. Pero ¿no es eso que dice la Biblia? Pero no es eso. Entonces hay personas que dan el baño al bebé, pero cuando van a echar fuera el agua, sacan el bebé junto con el agua. Echan fuera el bebé junto con el agua. Entonces, cuidado, no echa fuera solo el agua suya y mantiene el bebé. ¿Correcto? Entonces, no podemos sacar fuera todo, porque la Biblia hay que estudiar en la Biblia lo que es la teología de la prosperidad. En mi podcast, yo estaba buscando ahí algunos episodios que son sobre la teología de la prosperidad, pero solo los tengo en inglés y portugués. Pensé que tenía en español. Pero si aún así, a ver aquí el número, ¿Cómo se llama? el nombre de mi canal es Primum Deus, que es Dios primero en latín. Primum con una M al final, Primum Dios. Creo que si busca por mi nombre también, pero mi nombre también solo tiene M, no tiene N. Marcos Bonfim en el final. Entonces, sí. A ver aquí. Sí, el inglés, el episodio sobre la teología de la prosperidad está en el número 394. 394 está en inglés. Y en portugués hay dos episodios en portugués, 385 y 386. 385 y 386. ¿Cuál es la teología de la prosperidad bíblica? Hay que llevar en cuenta una serie de cosas ahí. Pero los episodios en español están con una banderita de España. Los episodios en inglés con una banderita de Inglaterra o Estados Unidos. En portugués no hay banderita. Entonces, así se puede ubicar los episodios en español. Hay varios en español, varios ahí también. Y una cosita, muchos de estos episodios yo agrego, cuando hay un bosquejo, yo agrego ahí en la descripción del episodio. Entonces uno puede querer predicar eso, oír, y ahí está el bosquejo. Claro que hay que adaptar. Yo nunca puedo predicar un sermón que otro predica, pero se puede adaptar y hacer de mi manera, ¿correcto? Uno no puede caminar con la armadura de Saúl, pero se puede adaptar. Bueno, vamos a seguir entonces la parte final del libro de Malaquías, que es un desafío en el momento que tenemos a terminar el libro de Malaquías. Entonces el versículo 1 del capítulo 3 dice, he aquí yo envío mi mensajero. Mensajero es Malaquías. La palabra Malaquías es mensajero. Entonces Dios diciendo, yo envío mi Malaquías, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros.
he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De qué está hablando Dios aquí? ¿Qué evento es ese? ¿Qué evento es ese? El versículo 2, el versículo 1. No es de la venida de Jesús. Porque en la venida Jesús no viene a su templo. ¿De qué está hablando él aquí? Juicio, investigador. ¿A dónde encontramos eso? En el libro Grande Conflicto, Conflicto de los Siglos, en inglés. Yo no sé la página en español, pero en inglés está página 362 en una versión o 424 en otra versión. En inglés hay dos versiones del libro Gran Conflicto. Y Ellen G. White dice, y es correcto, porque vendrá súbitamente a su templo. ¿Cuándo entra Jesús en su templo? Juicio investigador. ¿A quién vosotros buscáis? El ángel del pacto. ¿A quién deseáis vosotros? He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, ¿y qué debemos hacer nosotros? Durante el juicio investigador. Recuérdate, ¿vivimos en el tiempo del juicio investigador o investigativo? ¿Cómo dicen ustedes? Investigador. Sí. Entonces, cuando el sacerdote se iba al Santísimo, Santo de los Santos, y entraba ahí, ¿qué debería hacer el pueblo? Al lado afuera del templo, del santuario. Afligir vuestras almas y orar. Pero ¿qué oración era esa? Porque ¿qué decía la palabra de Dios? Si alguien en ese momento del juicio investigador, mientras el sacerdote está ahí hacia adentro, haciendo expiación, el día de la expiación por los pecados del pueblo, si alguien tiene pecado en la vida, ¿qué va a pasar? Será extirpado de su pueblo. Y eso pasa hoy, durante el juicio investigador. Pero entonces estamos perdidos todos. Porque si alguien tiene pecado, será extirpado, así se dice, extirpado, será sacado, cortado de su pueblo. Pero ¿cuál es la solución? La solución es muy simple, muy sencilla. Si yo tengo pecado, ¿qué debo hacer? Confesar. Si confesamos el pecado confesado es pecado perdonado. Inmediatamente es perdonado el pecado cuando es confesado. Pero si no es confesado, entonces esa persona será extirpada de su pueblo. Será sacada del pueblo de Dios. Y aquí está hablando el versículo 1 de Malaquías, está hablando de este momento en que nosotros tenemos que estar confesando nuestro pecado, investigando. Examíname, Dios, dice Pablo en Corintios. Examina, Dios, si yo estoy en tu camino, si no es que ya estoy reprobado. Examíname, sóndame. ¿Ves David en el Salmo 139? Ve si hay en mí algún camino que es malo y guíame por el camino recto. Ayúdame, Dios. Muestra mi caso en su verdadera luz. No quiero verme de una manera bonita. Muéstrame la verdad, cómo soy. Y Dios me muestra por el espejo, que es su palabra. Cuando leo la Biblia, no para preparar sermones. Cuando leo Espíritu y Profecía, no para preparar sermones. Deja que Dios haga con que los sermones salgan. Él va a hacer. Pero lee no para preparar sermones. Lee para tu salvación. Va al momento devocional como miembro de la iglesia, no como pastor. No estudia la Biblia como pastor. Estudia la Biblia como miembro de la iglesia, porque primero somos miembros de la iglesia.
vete a la Biblia como buscando salvación y deja que los sermones Dios los cría, Dios los va a proveer. Ahora, ese anciano que fue una bendición en mi vida, yo solo predicaba todo escrito, todo escrito. Y a veces me complicaba porque el viento venía y rompía con mis papeles. Y una noche se desprendió la luz y yo tenía todo escrito. Y entonces terminó el sermón porque yo no podía seguir con el sermón. Y esperamos un poco, hermano, vamos a cantar un poco, esperar si vuelve la luz. Y la luz no volvió y yo dije, hermano, entonces vamos para casa. Y terminó el culto. Y el otro día el anciano me buscó. Me dijo, pastor, ¿sabe? Y me enseñó cómo predicar. Pastor, estudia la Biblia, pastor. No para preparar sermones. Estudia la Biblia para tu salvación. Va subrayando cosas. Después, al lado de la Biblia, pone palabras llave. Para que solo mire la palabra y ya te venga a la mente lo que estaba meditando en tu casa. Y ahí y hay horas. Y él me dijo algo que no olvido más. Él dijo, si tienes 2 tiempos para preparar el sermón, gasta un tiempo orando, el otro tiempo estudiando. Pero si solo tienes un tiempo, gástese un tiempo orando. Es un riesgo. ¿Cómo te vas a frente de la congregación? Es un riesgo. Es un riesgo. Claro que yo escribo muchas cosas. Todavía escribo muchas cosas. Pero lo que aprendí de este hermano es que todavía necesito más del Espíritu Santo de la sabiduría humana solamente. Bueno, aquí está hablando Dios del juicio investigador. Y entonces en el versículo 2 del capítulo 3 es una pregunta. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Qué pregunta? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quién son los hijos de Leví hoy? Que reciben su ingreso de la misma manera que los hijos de Leví. Que Jesús dijo, el Señor dijo, de esa manera deben vivir ellos. Deben recibir su pago ellos. De la misma manera que los hijos de Leví, de la antigüedad. Así los hijos de Leví, no son hijos de Leví, pero hacen lo mismo trabajo. No es trabajo de sacerdote, pero es el trabajo de ministro. Son mis ministros, hablan de mi verdad, predico mi palabra. Y aquí está hablando de ellos. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán ofrenda en justicia. ¿Qué quiere decir Dios aquí? Normalmente hablamos del libro de Malaquías para hablar de diezmo, pero ya estamos en el capítulo 3 y solo aparece ofrenda. El libro de Malaquías tiene mucho sobre ofrenda. Diezmo aparece una vezita. Nos encanta el diezmo, pero me parece que le encanta a Dios más la ofrenda que el diezmo. Porque ni se puede comparar. ¿Cuántas veces habla en el libro de Malaquías sobre la ofrenda? Y una sola vez se habla del diezmo. Muy interesante eso. Pero ¿qué entiendo yo aquí? Que Dios dice, de ti, levita, ministro, voy a aceptar la ofrenda, voy a aceptar tu ofrenda. ¿Cuándo? Cuando yo te puedo purificar, cuando yo te puedo refinar,
Estamos en el versículo 3. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y entonces, el final del versículo 3, solo entonces traerán ofrenda en justicia. 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Cuándo? Perdón. ¿Cuándo es la ofrenda aceptable? Cuando yo me voy a la presencia de Jehová y permito que Él me limpie. ¿Y por qué Él necesita limpiarme? Porque soy sucio. Soy pecador. Soy pastor, pero soy pecador. Y si soy pecador, no puede aceptar Dios mi ofrenda. Pero si yo que soy pastor, soy pecador, ¿qué decir de los miembros de la iglesia? Son pecadores como yo. Pero también ellos tienen acceso a la bendición que yo tengo, que es ponerme de rodillas y saber que Jesús murió por pecadores. Jesús no murió por santos. Escucha, Jesús no murió por pastores. Jesús murió por pecadores. Los sanos no necesitan de médico, y sí, los enfermos. Yo no he venido para llamar santos, y sí, pecadores a la salvación. Si yo voy a Jesús como pastor, Jesús dice para mí, no tengo nada contigo. No decir del cielo por ti. Yo decí por pecadores. Yo he venido para morir por pecadores. Si no te consideras pecador, no tengo nada a ver contigo, no te conozco. En el día de su venida, algunos van a decir, Señor, Señor, hacemos grandes cosas en tu nombre. Bautizamos un montón de personas. Mi distrito tenía diezmos. Mi distrito sustentaba la asociación con los diezmos. ¿Qué va a contestar Jesús? No te conozco. No sé quién eres. No te conozco. No sé quién eres. Pero si yo permito que Él se asiente, refíneme como plata, como oro. Sucio que soy. Pecador que soy. Pensamientos inmundos en mi mente. Aunque nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero yo sé. Pero si yo me pongo de rodillas y ahí oro a Dios y le digo a Dios, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Recuerdan los dos que fueron al templo? Los dos que fueron al templo. Uno, fariseo, y otro, el publicano. El fariseo, linda persona. Diezmante, vegetariano, adventista, linda persona. Nadie le ponía un defecto. Pero el otro ni podía erguer la cabeza. Y latía al pecho y decía, tiene misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Ese, dijo Jesús, ese sale justificado. Ese sale justificado. ¿Cómo voy yo a la presencia de Dios cada mañana? ¿Como pastor o como pecador? Si no voy como pecador, no me puede aceptar Dios. No me reconoce Dios como suyo. Es muy serio, muy serio. Y entonces, siguiendo el texto, y vendré, versículo 5, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo. Ahora, en el versículo 5, el testigo, la retribución del juicio. Ahora, el versículo 5, hay que ver con la segunda venida. Y él dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defrauden su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Temor, recuérdate que es temor, dice Jehová de los ejércitos. Ya está una lista de pecados, pero Pablo dice, estos fueron algunos de ustedes, pero fuisteis
lavados, pero fuisteis purificados por la sangre de Jesús. Estos fueron algunos de ustedes, dice Pablo. Y entonces el versículo 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nuestro Dios es un Dios previsible. Él no cambia. Es un Dios previsible. Es muy difícil vivir con una persona imprevisible. A veces está bien, a veces está mal. A veces te ama, otra vez te rechaza. Pero nuestro Dios es un Dios previsible. Él no cambia. Desde los días de vuestros padres, versículo 7, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces especifica Dios lo que conocemos. Ese trecho es el trecho de Malaquías que conocemos casi de memoria. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Interesante, por primera vez aparece en el libro la palabra diezmo. Hasta ahora, solo ofrenda. Solo ofrenda. Dios no puede aceptar ofrendas de pecadores. La ofrenda, si uno va a resumir el libro de Malaquías en una sola frase, Dios no puede aceptar ofrendas de pecadores. La ofrenda no puede reemplazar la vida santa. Yo vivo una vida de pecado, me voy a la iglesia en el sábado, llevo mi pacto, mi diezmo, y pienso que por eso estoy protegido por Dios. Eso no funciona. Eso no va a funcionar. Ese es el tema central del libro de Malaquías. Y ahora, él dice, robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Yo puedo robar a Dios en diezmo y puedo robar a Dios en ofrenda. ¿Cuándo robo a Dios en diezmo? Cuando Dios me regala una bendición financiera y yo no devuelvo el diezmo, yo estoy robando a Dios en el diezmo. ¿Y cómo hago para robar a Dios en la ofrenda? Cuando Dios me regala la bendición financiera y yo no entrego, no devuelvo la ofrenda, estoy robando a Dios en la ofrenda. ¿Por qué hace Dios la distinción entre diezmo y ofrenda? Porque el uso que se hace del diezmo es uno, el uso que se hace de la ofrenda es otro. Son cosas distintas. No se puede utilizar ofrenda como diezmo, tampoco diezmo como ofrenda. Son cosas distintas. El diezmo tiene un uso exclusivo. Son cosas diferentes, pero ambas las cosas son esperadas por Dios. Yo empiezo mi fidelidad cuando devuelvo el diezmo, pero mi fidelidad incluye el diezmo y la ofrenda, están en el mismo nivel de importancia. Dios no está poniendo diferencia aquí. Y tenemos un problema con el concepto de ofrenda voluntaria. Podemos decir que Dios solo acepta ofrenda voluntaria, ¿correcto? Correcto. Pero si yo no tengo ganas de entregar la ofrenda, ¿qué hago? Mira, si yo no tengo ganas de entregar la ofrenda y si la entrego, ¿la acepta Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿La iglesia la acepta? Por supuesto, la iglesia la acepta. ¿Pero acepta Dios la ofrenda que no es entregada voluntariamente? No, no la puede aceptar. Pero utilizar el término ofrenda voluntaria para decir que yo puedo entregar o no puedo entregar y él es lo mismo, así no es. Porque Malaquías, ese versículo que recién leímos, dice que robamos a Dios si no entregamos la ofrenda. Bueno, aquí tenemos un problema. Porque si yo recibo un ingreso, mi salario como pastor,
Yo tengo mi salario como pastor. La iglesia saca el diezmo de mi salario. Pero lo que me percaté es que la iglesia no saca el diezmo de todo que es diezmable. Eso no es responsabilidad de la iglesia determinar todo lo que es diezmable y mi ingreso y sacar el diezmo. La iglesia saca el diezmo de una gran parte de mi ingreso, pero no de todo. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que yo recibo la ayuda de combustible de 400,000. Pero en ese mes, por alguna cosa que pasó, yo solamente utilicé 300,000 de combustible. ¿Qué pasó? Yo tuve, ¿qué cosa? Un ingreso, una ganancia de ¿cuánto? 100,000. Cuando un hermano de la iglesia tiene una ganancia de 100,000, ¿cómo enseño yo para él? ¿Cómo enseñas tú? ¿Cómo enseñas? ¿Hay que diezmar o no? Si él viaja y la iglesia le paga un viático, pero él no gasta toda esa plata con la comida y parte de ese dinero es una sobra. ¿Cómo enseño yo al hermano, un empresario ahí que gana su viático y viaja por la empresa? ¿Cómo enseño yo? Y porque yo soy pastor, ¿estoy fuera de eso? ¿Estoy arriba de eso? Claro que no. Claro que no. La Biblia es una para todos. Entonces yo me oculto por detrás del hecho de que la iglesia saca parte del diezmo para decir, yo no necesito preocuparme con el diezmo. Pero eso no es preocupación de la iglesia. Eso necesita ser mi preocupación. Segunda cosa que yo aprendo aquí en el libro de Malaquías. Para Dios, tanto es importante el diezmo como la ofrenda. Y si yo no entrego mi ofrenda, estoy robándole a Dios. De la misma manera que estoy robando con el diezmo. Por eso yo he oído a algunos pastores decir, yo quería tener la oportunidad de decidir entregar el diezmo, pero la iglesia lo hace. No, primero, yo tengo que entregar más diezmo de lo que la iglesia saca. Yo necesito mirar ahí mi ingreso, entender lo que la iglesia está sacando y lo que yo tengo responsabilidad de diezmar. Segunda cosa, mi elección de entregar o no entregar, dar o no dar, se puede realizar con la ofrenda. Y yo necesito elegir un porcentaje y decir, mi Dios, quiero hacer un pacto contigo. Quiero conocer, y te voy a comentar algo de mi experiencia. Hay en los podcasts, algunos episodios, les voy a contar algunos testimonios de cosas que pasamos. No tengo tiempo de contar estas historias hoy, pero tampoco pedí yo a Dios, como no quería ser pastor, tampoco tenía ganas de ser un departamental de mayordomía. Mira, ¿quién en este mundo tiene ganas de ser departamental de mayordomía? Nadie. Uno quiere ser departamental de jóvenes, de eso, de aquello, presidente, secretario. Pero nosotros, pastor, departamental de mayordomía, nadie lo quiere. En los congresos, los departamentales de mayordomía son los más tranquilos. Porque nadie le quiere el lugar. Porque son departamentales de mayordomía. Porque hay que predicar cosas que involucran el sacrificio y la negación propia. ¿Y quién quiere hablar de eso? ¿Quién quiere hacer eso? Entonces, cuando empezamos en ese ministerio que nos llamó Dios, estamos saliendo de una experiencia muy traumática. Yo estuve casi a la muerte. Y entonces estábamos en una situación financiera terrible. Nuestra familia, nuestra casa. Mi país, una situación financiera lastimable. Uno no puede imaginar lo que pasamos nosotros. Hubo
uno de estos años ahí que pasamos, la inflación en Brasil estaba casi 3000% al año. No sé cuánto es la inflación en Chile ese año. ¿Cómo? ¿Cuánto? 5%. 5%, eso es lo que nos fue en nuestro país. Ahí, Brasil lo mismo, 5, 4% están ahí. Y ya estamos nos quejando ahí. Pero uno no puede imaginar lo que es una inflación de casi 3000%. Si usted recibe la plata hoy y no corre al supermercado y compra todo hoy, ya mañana ya no vale nada tu salario. Literalmente, mañana ya no vale nada tu salario. Pero usted recibe la plata hoy, va al supermercado, pero llega allá, no hay nada para comprar. Está vacío, porque todos tuvieron la misma idea. Y llegas ahí, no hay nada que comprar. Tienes la plata, pero no hay nada que comprar. La otra semana vuelves, no hay nada que comprar. La otra semana vuelves, no hay nada que comprar. Cuando encuentras la cosa para comprar, tu plata ya no sirve para nada. ¿Percibe? Ese es el problema que tenemos nosotros. Y entonces cuando fuimos llamados para trabajar con mayordomía en Santa Catarina, te comentaba ayer, mi esposa tenía un trabajo como maestra de escuela adventista, pero tuvo que dejar el trabajo. Entonces nuestro ingreso disminuyó como familia, porque perdimos el ingreso de Mari. Y nos fuimos ahí. Y yo empecé a orar a Dios. Dios, ¿qué hago yo? Empecé a leer el libro Consejos sobre Mayordomía. Quiero saber lo que dice el Señor. No la tradición de la iglesia, no lo que hacen la persona. No. Quiero ver qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Empecé a leer ahí. Y mientras seguía leyendo ese libro comenzó a impactar mi matrimonio. Mi matrimonio. Fue una bendición para mi matrimonio. Una parte que me impactó mucho es uno de los primeros capítulos que habla sobre egoísmo. Elena de White dice que el egoísmo es la razón del conflicto, de los conflictos que hay entre naciones, iglesia y familias. Y yo me vi ahí. Era como Dios diciendo, está enfrentando conflicto en tu casa, en tu matrimonio, por tu egoísmo. Y yo tuve que me poner de rodillas y decir, Dios, ayúdame porque soy tremendamente egoísta. Y por eso me llamó Dios a mayordomía. Para salvarme de mi egoísmo. Y todavía está en el trabajo, porque eso es un trabajo de la vida toda. El egoísmo no sale de la vida así. Pero Dios trabajando conmigo, ayudándome a ver el egoísmo. Dios, líbrame del egoísmo. Entonces, y mientras leí ese libro, me decía Dios, mira, en ese tiempo nosotros ya estábamos en el distrito. Yo trabajé en el distrito bastante tiempo. Y mientras estaba en el distrito, yo entregaba a Dios el diezmo más 5%. En esa situación terrible, pero entregaba en el comienzo del mes para no tener la tentación de quedar con la plata. Así decía mi padre. Mi padre decía para mi madre, entrega luego porque si esa plata queda, yo voy a usar. No quiero usar lo que pertenece al Señor. Y así hacemos nosotros hasta hoy. Hasta luego recibimos, ya entregamos para no tener la tentación. Y entregamos 5%. No tenemos ahorro, no porque no es importante. Para nosotros es un principio de la vida. Quizá mañana tenemos tiempo de hablar un poco más de las finanzas de la familia. Para nosotros es un principio llave tener ahorro. Eso es algo fundamental en la vida de una casa. Pero no podría, las condiciones del país, no había cómo tener ahorro, no había cómo. Entonces no teníamos ahorro, no tenía nada. Y mientras leí ese libro, Dios me decía, ya estás acostumbrado con los 5%. Quizá es el momento de agrandar tu porcentaje. Y yo me preguntaba, pero Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Si ahora Mari perdió su ingreso, disminuyó el ingreso de la familia, ¿cómo vamos a hacer? Y
mientras cuanto más leí el libro, más tenía la fuerte impresión que Dios quería me enseñar a vivir de milagros. Pastor, ¿sabe qué es eso? Vivir de milagros. Es salir del Egipto. Es salir del Egipto, ir para el desierto. En el Egipto tiene las cebollas, los ajos, la carne, la comida, todo lo que te gusta. Dejas el Egipto porque el Señor te llama y vete al desierto para aprender a vivir de milagros, para aprender a vivir por la fe. Ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de Dios. Y parece que Dios decía, ¿quieres tener poder para predicar? Necesitas vivir. Si no sacrificas, no vas a tener lo que predicar. ¿Quieres tener historia para contar? Hay que sacrificar. Y a veces no conocemos Dios porque no estamos dispuestos a salir del Egipto, de la seguridad del Egipto, ir para el desierto. Y entonces no tenemos experiencia con Dios. No vemos la nube, no vemos llover maná, no vemos salir agua de la roca. ¿Por qué no vemos eso? Porque quedamos en Egipto. Porque si salimos al desierto, vamos a ver esas cosas. Porque el Señor se torna responsable por nuestro mantenimiento. Y hoy estoy seguro de algo, que cuando Dios me pide para entregarle el diezmo y la ofrenda, no es para que yo tenga más. Estoy seguro que es para que yo tenga menos. Voy a tener menos, por seguro voy a tener menos. Porque si tengo menos, necesito orar más. Necesito depender más de Dios. Y hoy tengo ganas, tengo osadía, ¿esa palabra correcta en español? Osadía. Yo tengo osadía de hablar de este tema porque quiero que mis hermanos y hermanas que oigan este tema experimenten eso, lo que es vivir por la fe, lo que es salir del Egipto y ir para el desierto. Y pastor, no tenemos más tiempo hoy, tenemos poco tiempo, vamos a avanzar un poco más, pero quiero aprovechar ese momento para te invitar, para hacer una invitación. Mañana vamos a tener una invitación más formal, pero hoy ya te quiero invitar a salir en nombre de Jesús para que salgas desde Egipto, de la seguridad del Egipto, para el desierto, para aprender a vivir por la fe. Y te voy a decir algo. Si el Señor no es capaz de mantener tu vida cuando obedeces su palabra, entonces ese Señor no es digno de ser servido. ¿Por qué servir a un Dios que no es capaz de cumplir su palabra? Y yo entendí eso, yo pensé, mira, si yo tengo dudas sobre el poder de Dios, ¿cómo voy a predicar a la iglesia para que tenga fe en Dios? Para que confíe en Dios. Entonces yo necesito experimentar eso, lo que es vivir por la fe. Y entonces tomamos la decisión, Mari y yo, de doblar nuestro pacto, nuestra ofrenda. De 5% fuimos a 10%. En esa situación, sin Mari tener el trabajo. Mira, y yo fui a hablar con Mari sobre eso, imaginando para proponer lo que venía en mi mente es que debería doblar el pacto. Pero yo pensé, voy a hablar con ella. Si ella no concorda, entonces no voy a hacer. Y fui a hablar con ella y ella prontamente dijo, claro, vamos a hacer eso. Y yo pensé, ahí se malogró todo. Y entonces hicimos el pacto y empezamos a devolver el 10% al comienzo del mes, sin esperar ver lo que iba a pasar el mes, al comienzo del mes. Pasamos 6 años en este campo. No tengo tiempo de contar la historia, pero hay un episodio ahí en español en mi podcast donde cuento la historia. En estos 6 años no tenemos ahorro, no tenemos nada de plata. Salimos de este campo
ya con un departamento comprado. Saímos de este campo con un departamento comprado. No piense que es la teología de la prosperidad barata. Escucha la historia para tomar tus conclusiones. Pero te quiero decir que este Dios a quienes servimos nosotros es un Dios que todavía hoy, en los días de hoy, puede extender una mesa en el desierto. Puede sacar agua de la roca. Y Él se complace cuando nos ponemos de rodillas y pedimosle las cosas a Él. Solo creo que vamos a parar con el estudio porque yo necesito en este punto te contar solo un trecho de la historia. En ese tiempo, mientras vivíamos ahí, Mari empezó a decir, tenemos que tener un departamento. Y yo le contesté, no creo que está al tanto de lo que está pasando en nuestra vida, en el país, en las cosas. Y él empezó a molestarme con el tema del departamento. Pues ya tenemos 10 años de casado y no tenemos nada. No tenemos departamento, no tenemos nuestra casa. Un día nos vamos a jubilar y no tenemos nada, no haces nada. Me empezó a molestar. Y me molestó tanto. Y yo pensé, esa mujer está quedando loca, como loca. Y el tema, el título de un podcast es La esposa loca y el pastor incrédulo. Escucha ese está en español. La esposa loca y el pastor incrédulo. Y yo pensé, esa mujer está loca. Y me fui a quejar de ella a Dios. Y porque si iba a hablar a ella, la cosa no iba a funcionar. Entonces yo aprendí que debo quejarme de ella a Dios. Me fui a quejar a Dios. Dios, esa mujer ya no aguento. ¿Por qué no para de molestarme con ese tema? ¿Cómo puedo yo comprar un departamento? Ya no tengo plata, no tengo nada de ahorro, no tengo nada. Ni para comprar ropa tenemos plata. No tengo plata para comprar nada. No tengo plata para salir de vacaciones. Plata para nada. Y esa mujer no para de molestarme para comprar un departamento. Y entonces, mientras oraba, empecé a orar por eso, y un día, parece que yo, claro, nunca oí voz de Dios, no soy profeta, nada. Pero la convicción estaba ahí, como que si Dios dijera, y quizá tu mujer no tiene razón, que debe comprar un departamento. Entonces el otro lado del cerebro decía, pero no tengo plata, ¿cómo voy a comprar el departamento? Y ahí el otro lado decía, pero ¿quién te dijo que necesitas de plata para comprar un departamento? Y yo pensé, mira, ¿qué cosa? Y empecé a orar. Entonces quizás Dios quiere que yo ore por un departamento. Y en el pasado Él mostró que puede proveer cosas de manera miraculosa. ¿Por qué no puede hoy? Y este es el comienzo de la historia que no puedo terminar, porque ustedes pueden oír ahí en ese episodio de podcast. Después les informo el nombre, el número. Y la manera como la cosa pasó fue algo que nosotros vimos la mano de un Dios poderoso, un Dios de Israel que aún hoy es capaz de sacar agua de la roca. Amén. Y cuando salimos la historia es muy interesante de cómo pasó eso todo. Pero salimos de este lugar como propietario de un departamento, uno que no tenía plata casi para comprar comida. Y ahí tenemos un departamento. Entonces, lo que quería Dios mostrarnos a nosotros como familia, como pareja es, mis hijitos, yo los amo. Yo no quiero la plata de ustedes. Yo no necesito la plata de ustedes. Solo lo que quiero es que aprendan a conocerme mejor. Pero mientras están ustedes en Egipto, yo no puedo revelarme. Solo cuando sacrifican algo
y dan el paso de fe y pisan en el agua del Mar Rojo, es que el mar se abre. Pero mientras quedan en Egipto, el mar no se va a abrir. Hay que dar el paso. Yo no sé qué paso es ese que Dios te está llamando a dar. Pero una de las cosas yo sé, en esa área de las finanzas, para mí, es la manera más rápida de conocer a Dios y ver que hay un Dios en el cielo. Porque si empiezas a entregar fielmente el diezmo, entregar un pacto percentual de la ofrenda, cada vez que Dios te regala algo, no demora un mes para que conozcas quién es tu Dios. Vas a conocer a Dios. Porque vas a perder el poder de compra. Y esto es una bendición. Porque vas a perder el poder de compra, pero Dios dice, yo voy a cuidar de ti. Amén. ¿Quién quiero yo cuidando de mí? ¿Mi plata o mi Dios? Y lo que tenemos visto en la vida es que lo que Dios nos puede regalar es mucho más que nuestra plata podría dar. Es mucho más. Es mucho mejor. Y tenemos cosas y cosas, historias para contar. Historias. Te quiero invitar a ponerle a Dios a prueba. Y si Él no es un Dios digno de ser servido, ¿por qué mantenerme en el ministerio? Si yo no creo que Él tiene poder, ¿por qué sigo predicando sobre Él? Creo que en ese momento podríamos orar, nos poner de rodillas y orar. Nuestro Dios, el estudio de tu palabra nos llama a una consagración completa de la vida. El estudio del libro de Malaquías nos llama a una apertura completa del corazón para la acción del Espíritu Santo. Como el que refina la plata y el oro, queremos ver la mano de Jehová, el fuego purificador, no para destruir, sino para limpiar. Que haga su trabajo en nuestra vida. Pero ahora, en estos últimos versículos que estudiamos, llegamos al tema del diezmo y de la ofrenda. Esa ofrenda que aparece aquí es la ofrenda que tu sierva indica como siendo la regular y sistemática. La ofrenda que entregamos no porque nos gusta la iglesia, no porque nos encanta el trabajo de los misioneros, no porque tenemos simpatía con el liderazgo de la Asociación de los Campos, sino porque miramos hacia arriba, a Jehová, de a dónde nos vienen las bendiciones. Y cada vez que recibimos una bendición, queremos honrar a Jehová con nuestros diezmo y ofrenda. Señor, ayúdanos. Algunos de nosotros estamos siendo invitados por el Espíritu Santo a salir de la seguridad del Egipto. Y era el desierto, a donde nos vas a educar y enseñar a vivir por la fe. A donde vamos a aprender lo que significa que ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Ayúdanos, Dios, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Es necesario que aquel que se allega a Dios crea que Él existe y que es el que concede el galardón para aquel que le busca. Ayúdanos, Señor. Decisiones están siendo tomadas ahora. Bendice los votos de los corazones. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.